ver si tienen alguna consulta de lo que hemos visto hasta el momento. Y seguimos desde la cátedra, vamos a ver cómo les vamos a tomar el primer parcial y cómo lo vamos a resolver ante esta situación. Esperamos hasta las 10 y comenzamos. Esta unidad tiene dos partes, al igual que la unidad de oferta y demanda, que teníamos oferta y demanda y elasticidad. Hoy vamos a ver una sola parte para que no se haga tan larga. Y comprende el análisis de la empresa en cuanto a su función como producción de bienes y servicios y los costos para producir esos bienes y servicios, aunado a la racionalidad del empresario de obtener beneficios, y no solamente obtener beneficios, sino maximizar esos beneficios. La unidad, como les decía, consta de una primera parte que es la de la función de producción, producto total, medio y marginal, la ley de rendimientos decreciente, y acá siempre hablamos de los supuestos, porque estamos con un modelo económico. La racionalidad del productor justamente es el objetivo de obtener beneficios y maximizar esos beneficios. El conocimiento perfecto y la divisibilidad de los factores productivos tiene que ver con el modelo que nosotros vemos desde el circuito económico simple, donde en la unidad 1 dimos cuáles eran esos supuestos, que estamos dentro de un sistema capitalista de libre mercado. Entonces, esos supuestos son los que se tienen en cuenta para esta unidad. La bibliografía está en el libro de Mochon y Becker, en Principios de Economía, corresponden al capítulo 5. Ambos temas, tanto de la función de producción como la de costos, se encuentran en ese capítulo. Bueno, como siempre partimos
Les dije yo en la primera unidad que el circuito económico simple era como la síntesis, a ver que tengo a alguien que quiere ingresar, de la materia. Bueno. Si hago una cosa, no puedo hacer la otra. Seguimos con la presentación. No sé por qué se me borra la presentación si admito a alguien que ingrese. Vamos a esperar unos minutitos más. Bueno, estábamos hablando de que yo les dije al principio de la materia que el circuito económico simple era como la síntesis de toda la materia. Ahora, de este circuito económico simple vamos a hablar de la función de la empresa, del agente económico empresa. Veíamos en el flujo real que ofrecía bienes y servicios. Para ofrecer esos bienes y servicios debe producirlos. Y por otro lado, esa producción tiene sus costos. Cuando vimos la oferta, vimos que la cantidad ofrecida dependía de ciertos determinantes, como los costos de los factores productivos. Y como contrapartida teníamos los ingresos, que la familia pagaba por estos bienes y servicios un dinero. Eso corresponde a los ingresos de la empresa. Entonces, decimos que la empresa es la unidad económica o el agente económico que se encarga de combinar los factores productivos o recursos productivos más la tecnología. A ver si... Cada vez que admito a alguien, no sé por qué se me borra la pantalla. Se encarga, para poder ofrecer los bienes y servicios, debe combinar los factores productivos y la tecnología, y para después ofrecerlo en el mercado. El supuesto de todas las empresas es obtener beneficios y maximizar esos beneficios. ¿A qué igual los beneficios? El beneficio total es igual al ingreso total menos los costos totales. A su vez, matemáticamente, los ingresos totales es igual al precio por la cantidad de bienes. El precio de los bienes por la cantidad de bienes que vamos a vender u ofrecer. ¿Cómo definimos ingresos? Como las cantidades que tiene la empresa por la venta de sus bienes o servicios. Siempre el modelo está en un momento determinado. Es la foto en un determinado momento. Y los costos son todos los gastos ligados a la producción de esos bienes y servicios. ¿Está? En economía, así como veíamos cuando vimos la frontera de posibilidad de producción, un concepto de vital importancia que era el de costo de oportunidad, otro concepto a tener en cuenta en el análisis de la función de producción y de costo dentro de la empresa es el corto y largo plazo y los factores fijos y variables. ¿Está? Entonces, podemos definir a la función de producción como la relación que hay entre los diferentes factores productivos que combina la empresa para obtener la máxima cantidad de producción. Si nosotros queremos aumentar esa producción, debemos variar algunos de esos factores productivos. Entonces acá aparecen los dos conceptos de vital importancia y que tienen que tener en cuenta en economía, que es ¿a qué llamamos corto plazo o largo plazo? Se llama corto plazo al periodo mediante el cual al menos uno de los factores productivos está fijo, ¿tá?
Y largo plazo es cuando todos los factores productivos son variables. Esto obedece, este análisis del corto y largo plazo obedece justamente a la existencia de factores productivos fijos en un determinado periodo de tiempo que no puede ser alterado porque su modificación o su ajuste implica un elevado costo de adquisición y como son fijos, el nivel de producción, la cantidad producida de bienes y servicios no se altera, no se ve afectada por este factor productivo. Y son factores variables aquellos factores que varían en cuanto a la mayor o menor producción, cantidad o nivel de producción. ¿Tá? Este corto y largo plazo en la economía no tiene el mismo sentido que ustedes, los de ven en contabilidad, activo corriente y no corriente, que está determinado por un año. Si es menor de un año, son activos corrientes. Si es mayor a un año, hablamos de activos no corrientes. Acá no. El corto y largo plazo, la delimitación de ese corto o largo plazo tiene que ver con el tipo de empresa y el tipo de producción. Podemos ver que va a ser corto plazo en una empresa donde los factores productivos, como por ejemplo capital, maquinaria, tecnología, son rápidamente obsoletos, entonces el corto plazo son 6 meses, por ejemplo. O podemos ver otro tipo de producción, por ejemplo, un aserradero, donde la producción de madera implica una determinada cantidad de años, entonces 5 años para ser productiva la empresa se considera como corto plazo. ¿Está claro? ¿Entienden las diferencias entre corto y largo plazo? Nadie contesta. Bueno. Acá tengo a alguien que quiere entrar. Bueno. Bueno, seguimos. Entonces, tiene que quedar claro, porque después... ¿lo podrías repetir? Me pregunta. En economía, así tenemos ciertos conceptos que son de vital importancia y que se tienen que tener en cuenta a la hora de los análisis. Una es lo que vimos, los costos de oportunidad, cuando vimos la frontera de posibilidades. Ahora, lo otro que tienen que tener, los otros conceptos que tienen que tener en cuenta es el corto y el largo plazo, y los factores fijos y variables. El corto y el largo plazo tiene que ver con la variabilidad de algunos factores productivos. Hablamos de corto plazo cuando al menos uno de los factores productivos está fijo, ¿tá? Y hablamos de largo plazo cuando los factores productivos son ajustables, varían rápidamente. Este ajuste puede ser porque el factor productivo capital, por ejemplo, es altamente obsoleto o va cambiando la tecnología de tal manera que hace que el corto plazo sea 6 meses, por ejemplo. Generalmente se da este tipo de vida útil en el caso de las tecnologías informáticas, por ejemplo. Pero otras empresas, de acuerdo a su sistema productivo, a sus procesos productivos, el corto plazo puede durar años, como por ejemplo le daba el caso de un aserradero. La materia prima tiene un cierto periodo de tiempo para el crecimiento de determinada madera, entonces puede ser que el corto plazo corresponda a 5 años o 10 años, ¿tá? Y los factores fijos y variables tienen que ver con
la posibilidad de modificar ese factor o no, si afecta o no el nivel de producción, o si su modificación implica un alto costo, que es en el caso de la tecnología, compra de maquinarias. ¿Está? Bueno, este es un cuadrito simplificador, donde vemos que el corto plazo está caracterizado por factores fijos y variables. Acá en el ejemplo tenemos el trabajo y como factor fijo el capital. En el corto plazo al menos uno son fijos. En este caso es el capital, pero puede ser los recursos naturales. ¿Está? Y en el largo plazo ambos factores, trabajo y capital, son variables y todos los factores productivos son variables. Bueno. Ahora pasamos a la función de producción en el corto plazo. Al igual que en el caso de oferta, demanda, que trabajamos con modelos matemáticos, acá también vamos a trabajar con modelos matemáticos. Hablamos de la función de producción. Y dijimos que la función de producción es la máxima cantidad que se puede obtener con la combinación de diferentes factores productivos. Entonces decimos que Q puede estar simbolizado como Q. Cuando veíamos oferta y demanda, veíamos que la cantidad estaba simbolizada como Q, o puede estar simbolizada por PT, producto total, ¿está? Es igual a la función del factor productivo 1, 2, N, donde F1, F2, Fn son los factores productivos. Como nosotros trabajamos con modelo y tratamos de simplificar la realidad lo máximo posible, a lo largo del análisis vamos a trabajar con dos factores productivos. La combinación de un factor productivo L, que es el factor productivo variable, con respecto al factor productivo capital, que es el factor fijo. Entonces dice, un modelo sencillo de función de producción es cuando suponemos que solo existen dos factores de producción, trabajo y capital, donde uno es variable y el otro es fijo. ¿Está? De esta función obtenemos el producto total, lo que yo le decía que puede ser simbolizado por PT, producto total, o Q, que es la cantidad de producción que se obtiene de los diferentes niveles de trabajo. Con respecto al factor variable, podemos obtener la función de producto marginal, que es el aumento del producto total que se obtiene por cada adicional o cada cantidad de trabajo utilizada incrementada en una unidad. Entonces, el producto marginal con respecto al factor variable, que es L, va a ser igual a la variación de la producción total dividido la variación de la cantidad. Puede que ustedes tengan ejemplos donde la variación sea en uno, como lo da el concepto, o pueden obtener, en la práctica, pueden tener ejercicios donde la variación sea en mayores cantidades, ¿está? Y el producto medio me mide la productividad por trabajador, y es el cociente, es el producto medio respecto al factor variable L, que es trabajo, y es el cociente entre el nivel total de producción y la cantidad de trabajo utilizada. Ahí tienen la función. De estas funciones obtenemos las gráficas, las curvas. ¿Tá? Obtenemos la curva total, que me muestra la relación que hay entre el factor variable, que está en el eje de las X, factor variable L, y el factor y el nivel de producción o las cantidades producidas. Pregunta de examen, o cuando que rinden en forma oral, ¿a dónde están los factores fijos en esta gráfica? Por eso generalmente en el libro no aparece escrito, aparece en el eje de las Y el producto total y en el eje de las X el factor variable. Por eso buscamos una gráfica que apareciera. También en el eje
de las X, junto con el factor variable, están los factores fijos de producción. ¿Tá? Y esta curva de producto total nos muestra cómo la función, a medida que va aumentando el nivel de producción, crece al ritmo creciente, llega a un punto de inflexión, que en este caso es 2,5, y sigue creciendo la función de producción al ritmo decreciente hasta llegar a un máximo, y a partir de allí empieza a disminuir. ¿Está? Ustedes ven, cuando obtenemos el máximo de producción, es lo que se llama el punto de máximo técnico. Después de ese punto, que en este caso es entre 9 y 5 trabajadores, la función de producción empieza a disminuir. Significa que el factor fijo no es lo suficientemente grande como para absorber la cantidad de trabajadores. Entonces, en esta situación debe ser modificado el tamaño de la empresa, lo que significa variar el factor fijo, pasamos al largo plazo y a otro tamaño de empresa, o disminuir la cantidad de empleados. ¿Tá? El mismo razonamiento pasa en el caso del producto marginal del factor variable. Nos muestra cómo es la productividad de la función de producción, que primero crece al ritmo creciente, llega a su máximo, y luego decrece al ritmo decreciente. ¿Tá? Y la curva de producto medio del factor variable también nos muestra cómo es la productividad por empleado. Primero, a medida que va aumentando la cantidad de empleados, el rendimiento por empleado aumenta, llega a un máximo, y luego el rendimiento empieza a decrecer. ¿Esto por qué se produce? Se produce por lo que hemos hablado en el caso de la frontera de posibilidad de producción, por la ley de rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes es un concepto tomado de la matemática, y nos dice que cuando nosotros a un factor variable le vamos agregando factores, a un factor fijo le vamos agregando factores variables, llega un momento que se satura y el rendimiento de ese factor va a ser menor. Yo les suelo dar el ejemplo en el caso de que sea un taller de costura, donde hay dos máquinas, y primero tenemos, qué sé yo, hacen pantalones, y tenemos dos empleadas, y con esas dos empleadas la producción son de 10 pantalones. Entonces, a ver, disculpen. Entonces, agrego un empleado más, el rendimiento por persona va a ser de 12. Agrego otro empleado más, el rendimiento va a ser de 13. Pero si agrego un quinto empleado más, a pesar de que uno puede manejarse con la carga horaria, turnos diferentes, ya el rendimiento va a ser menor, va a empezar, llegamos hasta 13, si tenemos 5 empleados, el rendimiento por empleado va a disminuir a 9 pantalones, porque va a tener un tiempo de espera en la utilización del factor fijo, que es la máquina de coser. Bueno, esto mismo en número, vemos la columna, la tabla, donde tenemos la tabla del factor variable, variando en uno. Cuando tenemos 0 empleado, la producción total es 0. Cuando tenemos un empleado, la producción es 100, 2 empleados es 300. Cuando pasamos esta tabla, obtenemos la curva en las coordenadas cartesianas. En la tercera columna tenemos el producto marginal con respecto, no, es el producto medio con respecto, vamos a agrandar un poquitito, así lo vemos. Obtenemos el producto medio con respecto al factor variable, se obtiene 100 dividido 1 me da 100, 300 dividido 2
me da 150, 540 dividido 3 me da 180. ¿Lo van entendiendo? ¿Cómo aplicamos la formulita? No sé si lo escribo acá. El producto medio del factor variable es el producto total dividido la cantidad de factor variable. Entonces, 800 dividido 4 me da 200 y me da la productividad. Y acá vemos numéricamente cómo a medida que va aumentando la cantidad de empleados, va aumentando la productividad hasta llegar a 210. Pero luego el factor fijo se ve saturado y entonces de 210 va disminuyendo el rendimiento por personas, por empleados. Esta va en una filmina más adelante, es la cantidad de producción, por ejemplo, para 4 empleados, mi producción es 800, dividido la cantidad de empleados que son 4, la productividad por empleado es 200, ¿está? Entonces, es el cociente entre el producto total y la cantidad de empleados. En el caso del producto marginal, es la última columna, la cuarta columna es, en este caso, el producto marginal del factor variable es la variación de producción total sobre la variación de la cantidad de empleados, me equivoqué, de L, ¿está? Entonces, en el caso, generalmente, la curva de producto marginal y de producto medio comienzan en el mismo punto. Vemos que cuando se produce un empleado, el producto marginal es 100 y el producto medio también es 100. O sea, se coinciden, porque es la variación entre 0 y 100 dividido 0 y 100, me queda 100. Cuando pasamos a 2 empleados, es la variación entre 100 y 300, 100 menos 300 me da 200 dividido la variación de los empleados, que va en uno, me queda 200 en este ejemplo. De 2 a 3 es la diferencia. Siempre trabajamos con diferencias en las variaciones, porque en realidad son las derivadas. Entonces trabajamos con valores absolutos, no aparece el signo, porque cuando pasamos de 2 a 3 empleados es 300 menos 540, me da 240 dividido 1, que es la diferencia entre 2 y 3. Y acá aparece todo positivo, ¿está? Vemos que llega a 0 el producto marginal y luego comienza a ser negativo. Todo esto por la ley de rendimiento decreciente. Vamos a achicar. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedes volver a explicar sobre el marginal? ¿Lo del producto marginal? Sí. ¿Ven algo del pizarrón o no? Sí, se ve. ¿Se ve? Lo hago, por ejemplo, si pasamos de el factor variable es el producto marginal, que va de 1 a 2 empleados, va a ser la variación del producto total. Cuando hay un empleado se producen 100 unidades, ¿está? Menos, cuando es 2 empleados se producen 300 unidades, ¿está? Dividido, cuando es un empleado se producen 100 menos 2. 100 me da 200. Dividido 1, me queda que el producto marginal de 2 empleados igual a 200. Y es lo que ustedes tienen ahí en la tablita, 200. ¿Lo ven?
A ver, vamos a agrandar. ¿Ves? 200 unidades para dos. Pero no se ve lo último. Escribió. Acá abajo, el bollo arriba. Me da que el producto marginal para 2 empleados es igual a 200. ¿Está? Si quiero sacar el producto marginal, que va de 2 a 3 empleados, va a ser igual. Para 2 empleados producen 300 unidades, menos 3 empleados producen 540 unidades. Dividido 2 menos 3 me da 1. 300 menos 500 me da 240. En valores absolutos me da que el producto marginal para 3 empleados es 240, que es lo que ustedes tienen en la tablita, 240. ¿Está? Y así, de la misma forma, obtengo los 260, 250, 210, 140, 0 y menos 5. ¿Está? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe, gracias. Bueno, pasamos a la otra filmina. A ver. Dijimos que esta forma obedece a la ley de rendimientos decrecientes. Esto de que primero la ley de rendimiento decreciente dijimos que era un concepto que hemos tomado de la matemática. Y la ley de rendimiento en la matemática nos dice que a un factor fijo, a medida que le vamos agregando factores variables, primero va a crecer a ritmo creciente, va a llegar a un punto de inflexión y a partir de allí va a empezar a decrecer. Nosotros lo vemos en la función de producción como los rendimientos marginales. ¿Está? Entonces, nos dice que se refiere a la cantidad de producto adicional que se obtiene cuando se van añadiendo unidades adicionales iguales de un factor variable a un factor fijo, a una cantidad fija. Acá en los ejemplos, la cantidad fija es el capital o los recursos naturales. Según esta ley, el producto marginal de un factor variable, L, por eso siempre ponemos la L en la formulita, de producción disminuye traspasando un determinado nivel al incrementarse la cantidad empleada de ese factor. Esto se justifica porque el factor variable tiene cada vez menos cantidad de factor fijo con que operar. En el ejemplo del taller de costura, donde hacían pantalones, veíamos que cuando teníamos ya 5 empleados, las 2 máquinas me eran insuficientes, había tiempos de espera entre uno y el otro, entonces el rendimiento por empleado era menor y el rendimiento marginal también va a ir disminuyendo, ¿está? Por lo que a partir de un determinado momento se va a ir generando incrementos de producto cada vez menores. ¿Está claro? Bueno, seguimos. Esta ley de rendimiento nos hace ver o analizar las curvas y cómo se relacionan entre sí la curva de producto total con la curva de costo medio del factor variable y la curva de costo marginal del factor variable. ¿Y este análisis para qué nos sirve? Nos sirve para determinar cuáles son las etapas de producción, porque nosotros dijimos al principio de la unidad que acá lo que operaba era la racionalidad del productor, del empresario, que era maximizar sus
ingresos, sus beneficios. No solamente obtener una utilidad, sino que maximizarla. Entonces, lo que queremos averiguar es en qué cantidad de empleados se debería ubicar la producción para obtener beneficios y que esos beneficios sean máximos. Para eso tenemos que analizar la forma de la curva y cómo se relacionan entre sí. Y en esto nos dan 3 etapas de producción. Y cuando analizamos las etapas de producción, es conveniente, en vez de ubicar las funciones o las curvas una al lado de la otra, ponerlas una debajo de la otra. ¿Tá? Y acá observamos que tenemos 3 etapas de producción. Una, que dijimos que la función de producción crecía al ritmo creciente hasta llegar a un punto de inflexión. Ese punto de inflexión coincide justamente con el máximo del producto marginal del factor variable. Ese punto A, que es el punto de inflexión, cuando la curva empieza a crecer, pero a ritmos decrecientes, se corresponde con el máximo de la curva del producto marginal. Si esto nos vamos a la formulita o la tabla, vemos que ese máximo del producto medio es cuando llegamos a 5 operarios. Ahí tenemos el máximo, porque a partir de allí, a 6 unidades sigue teniendo 210 productividad, cantidades. Entonces, ese es el punto de inflexión. Si bien hablamos de punto de inflexión, en realidad es un intervalo que va del punto A al punto B. Y el punto B, ahí ya no hay duda que la función de producción crece al ritmo decreciente, vemos que es cóncava hacia abajo, y acá es convexa hacia el eje del producto total. En ese punto B, justamente es cuando llegamos al máximo del producto medio, del factor variable, y a donde el producto medio se iguala con el producto marginal. ¿Está? ¿Está claro hasta acá? Ese es, a ver. Sí, tiene dos, esta tiene, porque no sé, se me borró, me pregunta por qué tiene 12 diapositivas y en esta tenemos 15. Porque ya la voy a volver a subir porque, no sé, se me perdieron diapositivas. ¿Está? Bueno, queda claro que la parte es un intervalo entre el punto de inflexión y el punto en donde el producto marginal y el producto medio del factor variable son iguales, que en el caso de nuestro ejemplo matemático es el corte se da cuando tenemos 6 trabajadores, donde tenemos una producción de 200 o una productividad de 210 en cuanto a producto marginal y en cuanto a producto medio, y la producción total es de 1.600 unidades. ¿Está? Entonces, desde 0 hasta el punto B, que son las 1.260 unidades en el ejemplo que tenemos de producción, y son los 6 trabajadores, esta zona nos indica la primera etapa. O sea que la primera etapa va cuando el producto total es igual a 0 hasta el intervalo de la inflexión, o hasta que el producto marginal y el producto medio son iguales, que en este caso son los 210 que veíamos en el ejemplo. ¿Está? En esta etapa, ustedes vieron al principio que hablábamos de un óptimo técnico. El punto donde el producto marginal es máximo, el punto A, el punto de inflexión, ahí tenemos el óptimo técnico.
el punto de inflexión. Se supone que ahí se está haciendo un uso eficiente desde el punto de vista técnico. No hay saturación o no está sobrecargado el factor fijo, sino que se está utilizando factores fijos y variados en su justa medida. Entonces decimos que en esta etapa 1 tenemos eficiencia técnica en cuanto a las cantidades físicas, las unidades físicas. ¿Está? Ahora bien, dijimos que en el punto B, cuando ya la función de producción o de producto total comienza a crecer al ritmo decreciente y el producto marginal es igual al producto medio del factor variable, comienza la etapa 2. Esta etapa 2, ¿hasta dónde existe esta etapa 2? Hasta que el producto total o la función de producto total es máximo. Tenemos el máximo de producción. Y en ese máximo de producción, nuestro producto marginal, el factor variable, es igual a 0. ¿Está? Eso me delimita la etapa 2. Y esta etapa nos da la eficiencia económica. ¿Está? Corresponde la eficiencia económica. Se supone que en esta etapa 2 es cuando el productor o el empresario empieza a obtener beneficios económicos. Por lo tanto, es en esta etapa donde se debería situar en nuestro ejemplo matemático, es entre 5 y 8 unidades, entre 6 y 8 unidades, donde el producto marginal es igual al producto medio, hasta 8 unidades donde nuestro producto marginal es igual a 0. Ahí estaría ubicada la etapa 2 y es donde tenemos la eficiencia económica. El empresario, para obtener beneficios, debería ubicarse en esa etapa o en esa zona. Acá nos da que lo que sabemos hasta acá es que en esa etapa el empresario va a obtener beneficios, pero no nos dice o no sabemos todavía si maximiza esos beneficios. Para saber si maximizan los beneficios en esa etapa, necesitamos tener el otro análisis que vamos a ver en la clase que viene, que es el de los costos. ¿Está claro? Después, donde el producto total es máximo y comienza a decrecer, y el producto marginal es negativo, comienza la etapa 3, que corresponde a la ineficiencia. En esta etapa es ilógico que un comerciante se coloque en una situación donde tener un empleado más implica producir menos cantidades. Entonces, acá tienen que tomar decisiones en disminuir el factor variable para producir mayor cantidad o modificar el factor fijo ampliando el tamaño de la empresa. ¿Está claro? Entonces, cuando cambiamos o varía el factor fijo, pasamos a la producción de largo plazo. Después de esto, esta es una de las filminas que se me había borrado, donde les explico lo de la eficiencia técnica y la eficiencia económica. Cuando hablamos de la función dijimos que eran las máximas cantidades que obtenía el empresario con la combinación de los factores productivos. Esa combinación de los factores productivos, el empresario o el oferente lo que tiende es que sea un proceso productivo eficiente. Y para que ese proceso productivo sea eficiente, por un lado tiene que maximizar las cantidades producidas, el nivel de producción para cada uno de los factores productivos, o minimizar la utilización de los factores productivos, obteniendo el mayor nivel de producto,
las mayores cantidades. Cuando hablo de nivel, estoy hablando de cantidad de producción. Entonces, esta eficiencia la podemos ver desde el punto de vista de las unidades físicas, donde hablamos del análisis técnico, de la eficiencia técnica, que se corresponde con la etapa 1, o bien a través de los valores monetarios, donde es un análisis económico y estamos dentro de la eficiencia económica. ¿Está? Podemos decir entonces que la eficiencia técnica consiste en escoger de entre varias tecnologías que permiten obtener un mismo producto, aquellas que obtengan más unidades que producto que otras utilizando menor cantidad de factores productivos, o que obtengan la misma cantidad de productos, pero empleando para ello menor cantidad de factores productivos. En la etapa 1, nosotros hacemos un uso razonable y racional del factor productivo fijo para obtener la mayor cantidad de productos. Pero esto, en esta etapa, no nos garantiza que vamos a obtener beneficio. Entonces tenemos que pasar a la eficiencia económica, donde consiste en seleccionar aquella tecnología que no solamente nos permite aumentar la producción, sino que este aumento de producción sea al menor costo posible. Después, cuando veamos costos, vamos a ver que en la etapa 1, los costos fijos son mayores y se van como delimitando o disminuyendo a medida que aumenta el nivel de producción. Bueno, ¿qué pasa cuando la producción es a largo plazo? Dijimos que en el largo plazo el concepto que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda la materia es que en el largo plazo todos los factores son variables. Y esto nos da la idea de rendimientos de escala. Dice, a largo plazo todos los factores productivos son variables, entonces permite que la empresa tiene muchas posibilidades de producción. Entonces, si varían todos los factores, aparece lo que llamamos rendimiento de escala. Cuando estamos hablando de escala, cuando hablamos del concepto de escala desde el punto de vista económico, estamos hablando de tamaños de empresa. Entonces, significa que es una empresa que comienza como cuando ustedes han visto, no sé, la clasificación de las empresas por su tamaño, empieza como un microemprendimiento, continúa como una mini empresa, una pyme, mediana empresa, a pasar a grandes empresas. Esos cambios en cuanto al tamaño de la empresa es lo que nos va a dar los rendimientos de escala. Cuando son empresas pequeñas, estamos hablando de rendimientos de escala creciente o lo que comúnmente se llaman economías de escala. Y significa que cuando varía la cantidad utilizada de factor productivo en una determinada proporción, la cantidad de productos varía en una proporción mayor cuando hay economías de escala. Cuando hay rendimiento de escala constante, significa que la misma cantidad de utilización de factores productivos es la misma, crece en misma proporción la cantidad de factores de producto total. Y cuando hay rendimiento de escalas decrecientes o de esa economía de escala, significa que cuando al variar la cantidad de factores productivos en una proporción determinada, la cantidad obtenida del producto varía en una proporción menor. Por este tema, cuando hay deseconomía de escalas o escalas decrecientes, es cuando vemos que las grandes empresas comienzan a dividirse. Entonces, en vez de hablar de la empresa Arcor en su totalidad, hablamos del grupo Arcor, por ejemplo, que está formado por un conjunto de diferentes empresas que hacen al grupo. Esto es a los efectos de contribuir a la gestión. Vieron que cuando veíamos acá, todo el análisis que hacemos es en cuanto a los tres factores productivos tradicionales y clásicos, que es
tierra o recursos naturales, factor trabajo y factor capital. Pero hay un cuarto factor productivo que es la gestión empresarial, que los economistas le han agregado a la clasificación clásica. Y justamente se produce deseconomía de escala cuando esta gestión comienza a ser ineficiente. Entonces, como resultado, como para sanear este inconveniente, las grandes empresas, ¿qué hacen? Han dividido en subempresas y entonces hablamos de grupos, Arco, de grupo JC Johnson, hablamos de grupos de empresas que están constituidas por muchas empresas. Acá en la producción a largo plazo no les pongo gráficos, porque cuando veamos costos, allí vamos a ver bien el análisis, cómo se va produciendo el primer tamaño de empresa donde hay economías de escala, el tamaño óptimo de empresa, a dónde se debería situar la empresa para que tenga beneficio, es en el caso del rendimiento de escala constante, ¿tá? Ese es lo óptimo. Cuando estamos dentro de la escala, rendimiento de escala creciente o economía de escala, eso nos da indicio de que la empresa debería seguir creciendo. Cuando pasamos a tener rendimiento de escala decreciente o de esa economía, es cuando la empresa debería subdividirse y armarse lo que llaman los grupos de corporaciones, los grupos de empresas. Bueno, con esto terminaríamos esta primera parte de la unidad 4. Ahora quiero que ustedes no sé si hay alguna pregunta, les vamos a volver a colgar el PowerPoint, así. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Necesitan? Ustedes tienen que ir me preguntan si entraría en el parcial. La metodología de la cátedra es que en el parcial siempre entra hasta la unidad que hemos visto, en teoría hasta donde hemos visto en teoría, en práctica hasta donde se ha visto en práctica. Por eso les pido que, ahora sí, les pido siempre que ustedes vayan leyendo, estudiando para que nos hagan las consultas. Esta clase yo no les di los dos temas, la de función de producción y la de costos, justamente para aprovechar estos momentos para que ustedes vayan preguntándome de lo que han ido viendo de la unidad 1, 2, 3 y ahora está la 4. La clase que viene también la función de costos también es relativamente corto el tema, para que aprovechemos los minutos restantes para hacerme consulta o para rever algún tema. Sí, los que no tuvieron práctica ayer, igual que los que no tuvieron la teoría ayer, supuestamente hoy tenían que conectarse y mañana van a tener junto con el otro grupo. Estamos ya pudimos subir dos videos que corresponden a la unidad 1 y a la unidad 3. Falta la unidad 2. Estamos aprendiendo, chicos. Así que yo veo que algunos chicos piden como que autorización para poder conectarse al video. Todos han tenido algún problema para poder bajar los videos y el PowerPoint. Ahí Gabriel estuvo organizando un poco mejor los materiales y los materiales de lectura de las unidades y los PowerPoint. Les pido por favor que no se dejen estar leyendo.
¿Han visto algo? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Si quieren pueden activar el micrófono. Sí, acá me pregunta, cuando la curva de producto marginal corta la curva de producto medio, esta alcanza su máximo, se refiere que la curva de producto medio es quien alcanza su máximo entre el nivel total de producción y la cantidad de trabajo utilizada. Sí. En la etapa 1, el producto marginal del factor variable es mayor al producto medio del factor variable. Yo les dije que generalmente, o lo lógico, es que tanto la curva de producto marginal como la curva de producto medio comiencen en el mismo punto, a partir de la primera unidad producida. ¿Está? La primera etapa se termina o se delimita cuando el producto marginal del factor variable corta el producto medio. Y en ese punto, hasta ese punto, siempre el producto marginal fue mayor al producto medio. Justamente el producto marginal corta el producto medio en su máximo. Y a partir de allí, en la etapa 2, el producto medio es mayor al producto marginal. La etapa 2 comienza cuando el producto medio y el producto marginal son iguales y termina cuando el producto total llega a su máximo y el producto medio, el producto marginal es igual a 0. Les muestro nuevamente el grafiquito. Ay, se me fue cerré el PowerPoint. Así que bueno. Profe. No hemos visto costos. Acá me preguntan, cuando los costos de producción son crecientes, constantes, no. Costos no hemos visto. Acá vimos todo lo de la función de producción nada más. La clase que viene vamos a ver los costos de esa función. Los costos de oportunidad de la unidad 2. El costo de oportunidad tiene que ver es a lo que renunciamos tiene que ver con el concepto de escasez, el costo de oportunidad. Nosotros cuando elegimos una alternativa sacrificamos otra. El costo tenemos dos alternativas, la A y la B. ¿Tá? De esas dos alternativas elegimos la A. El costo de oportunidad de A es lo que dejamos, la B. Por ejemplo, justo está pasando un auto. Por ejemplo, ustedes hoy podían, no sé, elegir tomar mate con una amiga, ¿no? Esa es la alternativa A. O B, escucharme a mí, ¿está? Entonces, si ustedes eligieron B, el costo de escucharme a mí es lo que dejaron, no haber utilizado este tiempo para estar con una amiga, ¿está? Entonces, en economía es importante este concepto de costo de oportunidad porque difiere de los costos que generalmente ustedes ven en contabilidad. En contabilidad, ustedes registran justamente aquellos costos que efectivamente pagaron por ellos. Y si desde un punto de vista impositivo, registran aquel que tiene la factura que comprueban que hicieron esa erogación. Los únicos costos que ustedes registran en contabilidad sin tener una contrapartida es las depreciaciones, las amortizaciones de los bienes de uso por el desgaste normal de ese bien. Pero lo otro, los costos que ustedes determinan en contabilidad son los que efectivamente pagaron por los factores productivos. En economía no.
Al costo erogado le agregamos el costo de oportunidad, lo que dejamos o sacrificamos por haber elegido esa alternativa. Generalmente el costo de oportunidad en economía está dado por el ser propietario del factor productivo. ¿Está? Nosotros cuando somos propietarios del factor productivo, por ejemplo, yo elijo tener mi empresa. Prestar a mi título de licenciada en administración en una empresa. Ese es mi costo de oportunidad. Yo soy propietaria del local donde tengo mi comercio. Mi costo de oportunidad por utilizarlo en mi comercio es el alquiler que dejo de percibir por utilizar el factor productivo que es de mi propiedad. Me pregunta acá de la unidad de demanda. ¿Qué será de la unidad de demanda? Ah, no sé qué me preguntan de la demanda, pero me pregunta que les tomaron el práctico, costo de oportunidad creciente, constantes o decreciente. Tiene que ver con la frontera de posibilidad de producción. La frontera de posibilidad de producción, lo normal es que sea cóncava al origen. Cuando es cóncava al origen, los costos de oportunidad son crecientes. Significa que a medida que queremos aumentar la producción de un bien, nos cuesta más. Entonces, cóncava al origen, ¿está? Pero podemos tener modelos de frontera de posibilidad donde sea constante. En ese caso, la curva de frontera de posibilidad es lineal, es una línea recta. Y significa que los costos de oportunidad son constantes, siempre varían en la misma cantidad, ¿está? Pero también podemos tener un modelo de costo de oportunidad en la frontera de posibilidad de producción cuando es convexa al origen. Significa que a medida que aumenta la producción de un bien, disminuye mi costo de oportunidad. En el libro de Mochon y Becker está explicado en un anexo este tema y tienen los grafiquitos. Nosotros vimos lo que es común, lo que es tradicional, la frontera de posibilidades con curva cóncava al origen. Sobre la demanda me dice que eso sucede. Bueno. En la elasticidad precio de la demanda, ustedes tienen dos tipos de formas de cálculo. Una, que es la tradicional, que es el cálculo en un intervalo, que va de A a B, o de B a o de B a C. Son intervalos de puntos, ¿está? ¿Qué significa eso? Que si yo aumento el precio de A a B y saco el cálculo de la elasticidad precio, me va a dar un tipo de elasticidad. Pero si yo bajo el precio de B a A, ¿me entienden? Voy a obtener otro tipo de elasticidad. Para solucionar esto, los economistas inventaron o sacaron el modelo matemático que es la elasticidad Arco, o la elasticidad promedio, o la elasticidad en un punto. Entonces, independientemente de que yo calcule la elasticidad precio de la demanda cuando aumenta o cuando disminuye, voy a obtener el mismo tipo de elasticidad, porque en vez de trabajar en el intervalo, trabajo en el punto medio del intervalo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Quedó claro? ¿Quieren que lo de la... Yo necesito escribir en el pizarrón.
Los ejemplos de la frontera de posibilidad. Bien A, bien B, ¿está? En este tipo de curva, el costo de oportunidad es creciente. ¿Está? ¿Está claro? Acá tengo el bien B y el bien A. Acá el costo de oportunidad es constante. ¿Está? ¿Ven acá arriba? Como necesito... A ver. Se me va a caer el pizarrón. Y cuando es la frontera de posibilidad tiene esta forma, ahí significa que son decrecientes. El costo de oportunidad es decreciente. ¿Está claro lo de la frontera? Bueno, ahora les explico lo de la elasticidad precio de la demanda. Cuando nosotros aplicamos, acá está, la elasticidad precio de la demanda, ¿está? Como la variación de la cantidad sobre la variación del precio sobre el precio inicial sobre la cantidad inicial, todo esto menos 1. Esta fórmula en la gráfica ¿está? Tenemos el precio 1, la cantidad 1, el precio 0, la cantidad 0. Este es el punto A y este es el punto B. ¿Está? Cuando pasamos del punto A al B, o sea que el precio disminuye, la elasticidad precio, en ese caso, cuando pasamos de A a B, donde el precio disminuye, yo obtengo un tipo de resultado, supongamos 1,2. Cuando el precio aumenta de B a A, de B a A, la elasticidad del precio me puede dar 0,8, me da otro resultado. ¿Está? Para solucionar este tema, aparece el concepto de elasticidad arco, la elasticidad en un punto, y es el promedio de estos dos. Se suman estos dos y se divide 2. O, ¿pudieron copiar esto? En la elasticidad arco voy a sacar la elasticidad en el punto medio entre A y B. Y la ecuación, voy a correrlo así. La ecuación de elasticidad precio de la demanda arco es igual a la variación de la cantidad sobre la variación del precio por el precio 1 más el precio 2 sobre la Profe, no cantidad sé. 1 más la cantidad 2. Ay, se me cayó. Se me salió el... ¿Lo ven, chicos?
más derecha la cámara, ahí. Esta es la ecuación ya depurada de la elasticidad arco. Tengo un problema de no sé cuál es la derecha y la izquierda. Bueno, ¿alguna pregunta más? Acuérdense que para la clase que viene, sigan leyendo y cuando terminemos la unidad 4 con la función de costos, me hacen todas las preguntas habidas y por haber sobre lo que hemos visto hasta este momento. Y llamo sobre el parcial, va a entrar hasta donde veamos y no sabemos cómo lo vamos a tomar o cuándo lo vamos a tomar, ya le vamos a informar al respecto. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Bueno, si no hay más, si no tenemos más preguntas, damos por finalizada la clase. Acuérdense que para la clase que viene, haber leído, así me hacen más preguntas. Sobre contabilidad pública, les vamos a subir una bibliografía. Bueno, nos vemos. Voy a dejar de grabar.